Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Un par de cosas, bueno, me sumo a las palabras que decía la Emily. La Biblia dice, cuán bueno y cuán agradable es ver a los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? A veces pensamos que la única manera de reunirnos es presencialmente, ¿cierto? Pero congregarse significa reunirse. Y esto es lo que seguimos haciendo nosotros el día de hoy. No es la primera vez en la historia de la iglesia que ocurre algo así. Han habido muchas pandemias a lo largo de muchos siglos. Entonces, en este tiempo, gracias a Dios, porque tenemos la tecnología para seguir reuniéndonos, aunque no sea de manera física, ¿cierto? Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, como leía mi mamá hace unas semanas atrás, no dejemos de congregarnos. Podríamos parafrasearlo, ¿cierto? Y decir el día de hoy, no dejemos de conectarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué la Biblia dice? Porque cuando estamos juntos nos animamos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como parte del cuerpo de Cristo, los necesito a ustedes y usted necesita al cuerpo de Cristo. Entonces, no sé a cuántos les gustan los asados, pero Valdecito es probablemente el maestro de todos aquí, Cristian Valderrama. De hecho, cada vez que nos reunimos, él es el que está a cargo de la parrilla. Pero todos los que hemos hecho alguna vez en un asado sabemos que cuando un carboncito se aparta del fuego, se apaga. Entonces, quiero invitarlo a que siga cerquita, siga cerca del fuego para que juntos, como cuerpo, ¿cierto?, se avive el fuego. Así que, el día de hoy voy a seguir, estamos realizando una serie de enseñanzas. La semana pasada la empezó la Bridget, llamada Conociendo al Dios que adoramos. Así que, ¿cómo estamos haciendo esto? Estamos estudiando algunos atributos de Dios para conocerlo mejor, para conocer a este Dios que adoramos. Pero no queremos conocerlo como nosotros pensamos que es Dios o cómo debiese ser, sino como lo presenta la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, usted piensa que Dios es como el viejito pascuero, se va a frustrar mucho cuando Dios no responda cualquier oración porque usted se portó bien, entonces Dios le tiene que dar lo que usted quiere, lo que usted le pide. Eh, También, si es que hay consecuencias, ¿cierto?, por nuestro actuar, por nuestro pecado, la Biblia dice que Dios perdona nuestro pecado, pero nuestro pecado tiene consecuencias, entonces usted se va a frustrar porque los abuelitos nunca se enojan con los nietos. Entonces, si usted ve a Dios como un abuelito que nunca castiga el pecado, también es un problema, porque el pecado sí tiene una consecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos dejar al lado las ideas de que nosotros pudiéramos tener de Dios, sea por una idea propia, por la tradición, incluso por algo que aprendimos, y reemplazarlo con qué es lo que nos dice la Biblia de Dios. Así que vamos a estar estudiando qué dice la palabra de Dios, es decir, qué es lo que declara Dios de sí mismo en su palabra. Así que, como sabemos, Dios es un ser personal y por lo tanto tiene ciertas características individuales que lo distinguen de otros seres. A estas características nosotros los llamamos atributos. Y la humanidad participa en algunos de esos atributos. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen de Dios. Génesis 1.1 empieza diciendo que en el principio creó Dios. Y cierto que podemos ver también cómo ese tipo de elementos de la personalidad de Dios se ha traspasado a la humanidad. Todas las cosas que tenemos hoy en día han sido creadas porque también nosotros compartimos ciertos atributos con Dios, pero esos son atributos personales, pero resulta que hay otro set, otro grupo de atributos que Dios tiene, que son más allá de esos, y son verdades solo para Dios. A estos atributos que definen su deidad los llamamos como atributos divinos. Y aunque hay muchas características de Dios, por tiempo nos estamos enfocando en algunas relevantes, ¿cierto?, para poder conocer mejor al Dios que adoramos. Así que voy a hacer un pequeño resumen en caso de que por ese motivo tuvo la semana pasada o no pudo ver
¿cómo se llama? El mensaje, ¿cierto? Que ya está, ¿cierto? En el canal de YouTube, si no lo puedo revisar por ese motivo. Bueno, puede ahora, esto es un resumen breve, son los puntos de lo que había compartido de la Brigitte. Así que la semana pasada la Brigitte nos enseñó que la santidad es mucho más que moralidad, ¿cierto? Eso era uno de los puntos que nos compartió la Brigitte. También nos dijo que la santidad intensa de Dios destaca mi condición humana de impureza, de pecado y de muerte. Y por último nos decía que acercarnos a la santidad de Dios nos transforma. Y ahí nos planteaba una pregunta para que cada uno se examine de manera individual y decía, ¿estoy siendo transformado o es que no me estoy acercando a Dios? Entonces, ¿por qué estudiamos esto? Porque, como decía antes, independiente de cómo usted crea que es Dios, es necesario ajustar nuestra teología, es decir, nuestro conocimiento de Dios a la palabra y no a la tradición, no a la creencia. Así que estamos estudiando esto porque si usted no adora al Dios de la Biblia, está adorando a otro Dios y no queremos que sea así, ¿cierto? Así que el día de hoy vamos a estar hablando de otro de sus atributos, de que Dios es justo. Como todos ustedes, para explicar algo, como todos ustedes saben, yo tuve una cirugía de hernia hace a comienzos de año, en febrero, y he estado trabajando con un kine, entonces mi hernia estaba justo arriba del ombligo, entonces parte del trabajo es trabajar la zona abdominal, y en una conversación yo le dije, oye, yo siento cierta debilidad en los músculos abdominales que están bajo el ombligo porque yo no sentía que habíamos estado haciendo algún trabajo específico. Entonces hay ciertos ejercicios, por ejemplo, si usted se acuesta, ¿cierto? Y empieza a levantar los piecitos y todo, se supone que eso trabaja como la cadena inferior del abdomen. Entonces yo le dije, no siento que hemos estado trabajando. Entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que tú tienes que recordar que cuando trabajamos los músculos del abdomen, estamos trabajando toda la cadena. Quizás nos estamos enfocando más en un músculo, pero todos se trabajan. Y pasa algo muy similar cuando revisamos los atributos de Dios. Es imposible aislar la santidad de Dios y nunca tocar la justicia de Dios o la bondad de Dios, ¿cierto? La misericordia de Dios. No podemos hablar de la justicia porque se conectan los atributos de Dios. Entonces, vamos por foco de la enseñanza, voy a enfocarme más en la justicia, pero voy a tocar de una u otra manera de repente otros atributos también de Dios que por tiempo, y como no es el foco de la enseñanza el día de hoy, no vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque estamos intentando en estos 30, 40 minutos dar un panorama bíblico de qué es la justicia de Dios, cómo Dios es justo. Así que para eso vamos a estar estudiando alrededor de la carta de Romanos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el tema de esta carta es la justicia de Dios. Así que vamos a tomar como pasaje central Romanos 3, 21 al 26. Así que lo voy a leer. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Quizás su versión, si tiene Reina Valera 60, dice, están privados de la gloria de Dios, están separados. Versículo 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que acompáñenme en oración para empezar este tiempo del estudio. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, tú te revelas, como decíamos, Señor. No nos dejaste solos, no nos dejaste ciegos, Señor, como decía el salmista. Tu palabra es una luz, es una lámpara que nos muestra por dónde tenemos que ir, Señor. Y eso es lo que te pedimos el día de hoy, que
una vez más uses tu Espíritu Santo para obrar en nuestros corazones, en el mío, Señor, en el que está escuchando esto, incluso, Señor, de aquel que más adelante va a escuchar esto cuando esté en YouTube, Señor. Que tu Espíritu obre, Señor. Como decía la Bridget, Señor, la semana pasada, nosotros somos transformados, Señor, cuando nos acercamos a ti, Señor. Venimos a buscarte, Señor, en tu escritura, en las páginas de tu palabra, para seguir conociendo a este Dios que adoramos, Señor. Te pedimos que te sigas revelando, que nos cambies más a la imagen de tu Hijo, Señor. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es Dios injusto? ¿Hay injusticia en Dios? Quizás nuestra primera inclinación casi natural y automática es decir que no, pero creo que todos en algún momento quizás nos hemos sentido así, que Dios es injusto por las situaciones de la vida, por las cosas que pasan, que Dios es injusto. El tema es que si usted piensa o sospecha que Dios es injusto, no va a querer acercarse a Él. Y como decía la Brigitte la semana pasada, la transformación ocurre cuando nos acercamos a Dios, ¿cierto? Entonces, es imposible ser cristiano y estar alejado de Dios. Sin embargo, a veces nosotros, en nuestro corazón, guardamos dudas, preguntas, hay cosas que pareciera ser que tenemos pendientes con Dios. El diccionario define justo como alguien que obra con justicia y razón. Así que la pregunta ahí sería, entonces, ¿qué es la justicia? Es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Darle a cada uno lo que merece. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura sobre Dios? Revisemos algunos pasajes rápidamente. Como dije antes, estos igual van a quedar cargados después, si que quieren entrar después a YouTube y anotarlos tranquilamente. Dice Deuteronomio 32:4, esto es al final de los días de Moisés, antes de morir, él hace un cántico de adoración a Dios. Capítulo 32 dice, él, refiriéndose a Dios, es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, él es recto y justo. Este fue el Dios que le dijo a su siervo Moisés que no podía entrar a la tierra prometida. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, él es recto y justo. Sofonías 3:5, el Señor es justo en medio de ella, refiriéndose a que el Señor estaba en medio de la ciudad. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Salmo 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Hay más pasajes que hablan sobre cómo Dios es justo y sus juicios siempre son rectos y perfectos. La pregunta aquí que deberíamos hacernos es, si es que nosotros nos pusiéramos bajo la lupa, ¿cómo nos va a nosotros en ese mismo examen? ¿Es el ser humano justo? Pablo trata sobre este asunto en los primeros capítulos de la carta a Romanos. Si usted quiere leer esto, puede leer del capítulo 1, ¿cierto?, hasta el 4, cuando él trata todo este problema. Y en el capítulo 1 empieza, después del versículo 18, haciendo el análisis de los gentiles. Así que por tiempo no vamos a leer todo el capítulo, sino algunas secciones solamente. Mire cómo describe Pablo, ¿cierto?, a los gentiles. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Versículo 21. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a quienes los practican. La iglesia en Roma estaba compuesta por un grupo de gentiles y un grupo de judíos cristianos. Vemos en Hechos capítulo 18 como Apolos, el nombre del personaje que tiene la escuela, ¿cierto?, que hacemos, aparece en Hechos capítulo 18 como
porque en algún momento a un emperador se le ocurrió expulsar a todos los judíos que estaban ahí, solamente podían haber personas que eran de la nacionalidad romana. Así que una parte de la iglesia sale y después cuando vuelven es cuando Pablo escribe esta carta desde Corintios. Entonces tenía un grupo de personas que eran gentiles cristianos y otro grupo que eran judíos cristianos. Entonces probablemente los que eran judíos cristianos, cuando escucharon cómo Pablo condenaba a los gentiles, se les infló el pecho. Y fíjese qué es lo que dice Pablo refiriéndose a los judíos. Capítulo 2. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Salto al versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Así que, ¿cuál es el problema de los judíos? Que se creían que eran mejor por tener la ley, por tener la señal de la circuncisión, que por eso Dios los iba a salvar. Pero nadie podía cumplir la ley. Mire lo que dice Santiago capítulo 2. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. De hecho, la ley no estaba para salvar a nadie, sino para mostrarnos nuestra propia incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Así que la conclusión a la que llega Pablo es que los judíos eran aún más culpables. Y cierra en el capítulo 3, después de haber revisado del 1.18 en adelante a los gentiles, en el capítulo 2 a los judíos, llega al capítulo 3, versículo 9, que dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Refiriéndose a los judíos. De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que tanto judíos como griegos, refiriéndose a griegos como los no judíos, todos los gentiles, que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que Pablo cita diferentes secciones del Antiguo Testamento para decir una sola cosa, que el hombre es injusto, que el hombre es culpable delante de Dios. Jesús lo dijo así en el Sermón del Monte, porque les digo que ustedes, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, en ese momento los escribas y los fariseos eran las personas que moralmente tenían el estándar más alto, al menos aparentemente, dentro de la nación de Israel. Entonces Jesús le está diciendo, si su justicia no es mejor que las personas que moralmente en nuestra sociedad tienen el estándar más alto, no alcanzan a entrar en el corte, no alcanzan a entrar en el reino de los cielos. Salto al versículo 48. Por tanto, ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero este requisito es imposible de cumplir y esto era el punto precisamente. Todos pecamos, nadie es justo. Por eso Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Quizás su versión, la Reina Valera 60, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. Su justicia no es suficiente. ¿Qué significa esto? Me gusta mucho un ejemplo de un amigo que usó una vez para evangelizar. Imagínese que usted está al lado de Michael Phelps, el nadador que tiene más medallas olímpicas en la historia. Y ambos están en Viña, parados en la playa. Entonces llega alguien y dice, bueno, el requisito para la salvación es que ustedes tienen que llegar nadando a Rusia sin ninguna otra ayuda, solamente nadando, no puede parar en ninguna isla. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente usted y yo nos vamos a morir
relativamente rápido, algunos más cerca de la costa, yo no sé cuánto avanzaré. Michael Phelps llegará más lejos, no sé, llegará a Isla de Pascua nadando, llegará, qué sé yo, a Tahití nadando, pero a Rusia no va a llegar. El punto es que no importa cuán cerca usted esté, ninguno alcanzamos la gloria de Dios. Otra forma de graficarlo es, alguien dijo, nosotros nos miramos a nosotros mismos y pensamos que somos buenos. ¿Por qué? Porque si usted se compara, no sé, con un asesino, piense en alguna persona mala, una prostituta, qué sé yo, un político corrupto, quizás él está en el fondo de una mina y usted está en la punta del Everest, pero los dos están igual de lejos de las estrellas. Eso es lo que significa que nosotros quedamos cortos frente al estándar de la justicia de Dios. Ninguno alcanza a cumplir ese estándar. Fíjese cómo lo plantea Isaías, capítulo 64, dice, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Así que respondo a la pregunta anterior, si es el ser humano justo, la respuesta es no. El ser humano es culpable delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted y yo merecíamos la condenación de un Dios justo por nuestros actos injustos. Así que, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la paga de eso? Bueno, la Biblia nos dice que nuestra injusticia tiene un costo delante de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Quiere usted que Dios lo trate con justicia? ¿Quiere usted recibir que sea una meritocracia y que reciba lo que merecen sus actos? Bueno, eso es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias. ¿Se imagina terminar ahí? Sería terrible, ¿cierto? La buena noticia es que es ahí cuando entra el Evangelio. Es ahí cuando se revela la justicia de Dios como leíamos al comienzo. Gracias a Dios existen las buenas noticias y eso es el Evangelio. Leo nuevamente el versículo que leí antes, pero ahora completo. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted y yo merecíamos la muerte por nuestro pecado, pero Dios no nos dio la muerte que merecíamos, sino la vida que no merecíamos en Cristo. Pero esto presenta un problema a la justicia de Dios. Y esto es lo que Pablo intenta resolver en esta carta. ¿Cómo puede ser que un Dios justo, que un Dios santo, como nos decía la Bridget la semana pasada, pueda relacionarse con personas injustas, pecadoras como nosotros, y seguir siendo justo? ¿Eso no es una contradicción? ¿Cómo puede ser que Dios santo, el Dios santo de la Biblia, se mezcle con personas no santas como nosotros y seguir siendo santo, seguir siendo justo? Pablo nos dice que la respuesta a esta pregunta se encuentra en el Evangelio. Romanos 1:17, que es el versículo clave de toda esta carta, donde habla de la justicia, y la palabra justicia y sus derivaciones, justo, justificación, se mencionan más de 60 veces a lo largo de la carta de Romanos. Mire lo que dice el versículo 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La NBI dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. A eso se refiere con que es por fe y para fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que, ¿cómo un Dios justo puede relacionarse con personas pecadoras como tú, como yo, y seguir siendo justo? La justicia es revelada en el Evangelio por la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por el pecado. Imagínese esto, el caso de este niño Tomás Bravo, que a todos nos impactó. Creo que todos esperamos que se haga justicia. ¿Qué significa eso? Que alguien tiene que responder por el crimen que cometió. Ahora, si eso es terrible, la situación que ocurrió,
cuánto más terrible es todo el pecado que la humanidad ha hecho en la presencia de Dios y que ha sido contrario a Dios. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. Como estudiamos, la paga del pecado es la muerte. Así que Dios revela su justicia al castigar el pecado en la muerte de Jesús, y en la resurrección de Cristo revela su justicia al hacer que la salvación sea accesible a pecadores que se arrepienten y creen. Leo nuevamente el pasaje principal, Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica. Así que, ¿qué significa esto? Porque son palabras bonitas y todo, pero ¿qué significa esto? Desde el 1.18 al 3.20, como habíamos dicho, Pablo hace un diagnóstico de que toda la raza humana es culpable delante de Dios, sin excepción. Eso incluye a mi amada esposa y mi santa madre. Ninguna de ellas dos alcanzaban, por mucho que yo diga que ellas son súper buenas y que las amo, ambas eran culpables delante de Dios, igual para todos nosotros. No podemos entender el Evangelio si no entendemos que Dios es santo y justo y que nosotros somos pecadores e injustos. Como hemos estado hablando y vamos a seguir estudiando el Evangelio en la Escuela Apolos, estamos tratando de esto porque necesitamos entender que Dios es justo, santo, perfecto y nosotros no. No podemos entender que el Evangelio son buenas noticias si no entendemos el hoyo en el que nosotros estamos sin Cristo, que espiritualmente estábamos en bancarrota, descalificados, fuera de la presencia de Dios. Por eso, después del diagnóstico que Pablo hace y su conclusión tan terrible de que el ser humano es culpable delante de Dios, comienza diciendo, pero ahora, gracias a Dios, gloria a Dios por esos pero, porque si no fuera por ese pero, todos nosotros estaríamos condenados. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Así que Dios ha revelado su justicia de muchas maneras en la historia. Eso es lo que está diciendo en el pasado, por medio de la ley, también su juicio hacia el pecado, por medio de los profetas, etc. Pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada plenamente. Y aquí Pablo detalla cómo se manifiesta esa justicia. Así que aquí hice un diagrama para que sea más fácil para nosotros seguirlo. Esta justicia es, primero, aparte de la ley, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Es decir, que la justicia de Dios que Dios mostró en el Evangelio no tiene que ver con ceremonias rituales o obras que usted pueda hacer. Por eso los pastores una vez al año nos matan un cordero y nos rocían con sangre para que nosotros nos limpiemos los pecados. ¿Por qué? Porque ya no es aparte de la ley lo que requiere. De hecho, el versículo 20, el que está justo antes de la sección que estamos leyendo, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, refiriéndose a Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, nadie se salvaría. Como estudiamos antes en Santiago, el que rompe una parte de la ley rompió toda la cadena. Y creo que todos conocemos niños chiquititos, nadie le enseña a un niño que tiene que ser egoísta, ¿cierto? Entonces, usted no podría pasar toda su vida sin cometer un pecado. En algún momento va a pecar. Y eso es lo que mostraba la ley. Fíjese lo que dice Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si es que la ley fuera suficiente, no hubiera sido necesario que Cristo muriera, pero la ley no era suficiente para
salvarnos. La ley no podía proveer una humanidad sin pecado. ¿Quién podía hacer eso? Solo Cristo podía hacer eso. Así que esta justicia, como vimos, es aparte de la ley, pero esta justicia también es a través de la fe en Cristo Jesús. Como estuvimos estudiando en la semana en el documental, no es a través de Jesús, la fe en Jesús más la Virgen, la fe de Jesús más sus obras, es solamente por la fe en Cristo Jesús. La primera parte del versículo dice, esta justicia de Dios, del versículo 22, perdón, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe es tan buena como el objeto de su fe. No es la fe necesariamente la que salva, sino es el objeto el que salva. Por ejemplo, yo soy hincha de la U, y aquí el pastor Renato y Oliver se van a reír. Entonces, yo soy hincha de la U. Imagínense, yo puedo tener toda la fe que este año nosotros vamos a ganar la Libertadores y tener estadio propio. Pero si la U ya fue descalificada y Heller ya vendió sus acciones, que era el que había prometido que íbamos a tener en el estadio. ¿Qué quiero decir con eso? No es el hincha más devoto de la U, por toda la fe que tenga en el universo, no va a crear el estadio. ¿Por qué? Porque no es la fe, sino que es el objeto de la fe. Mi mamá se acordará que yo cuando era niño, por ejemplo, me acuerdo, entré corriendo al refrigerador, abrí y vi que había un vaso con pap. Entonces me tomé el vaso rápido con pap y resulta que era pura yema de huevo. Obviamente estuve vomitando toda esa cuestión, era asquerosísima. ¿Por qué? Porque aunque yo tuve toda la fe del mundo que era pap, no importa cuánta fe era la que tenía, no era pap. No era pap. Usted puede tomarse un frasquito de veneno pensando que es jugo de naranja y tener toda la fe que va a ser jugo de naranja, pero no es así. ¿Por qué? Porque el objeto de la fe, o sea, perdón, la fe es tan, no depende de la fe, depende del objeto. No es la cantidad de fe ni la calidad de la fe, sino es el objeto lo que importa, porque si dependiera de la fe solamente, hay días en que nosotros tenemos mucha fe y otros días en que, no sé, nuestra fe no está tan bien, entonces dependería de casi cómo estuviéramos, cómo nos sintiéramos, pero gracias a Dios no depende de nuestra fe, sino que depende del objeto, y el objeto es Jesucristo. Todas las personas tienen fe en algo, su confianza está depositada en algo. Los cristianos debemos poner nuestra confianza en Cristo. No sirve de nada decir, si es que no, es que yo creo en Dios. La Biblia también dice que bueno, porque los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. La Biblia se especifica que nuestro acto de personal e individual de poner la fe en Cristo Jesús es poner nuestra fe en Cristo Jesús. No es decir, no, si yo creo que es Dios, no, es en la obra de Jesús. Es la fe verdadera, descansa en el Señor Jesús. La fe es solo en Jesús. Esta fe es transferir toda su confianza completa en Jesús. No en tus obras, no en tu iglesia, no es vida abundante la que salva, no es en tus posiciones, no es en que si califica para el bono de clase media o no, no es en su cuenta bancaria, no es en sus dones, no es en cualquier otro mérito. Es toda la fe, toda nuestra confianza depositada en la obra salvadora de Cristo en la cruz y no en otra cosa. Versículo, los que sigue del 22 y el 23 que estuvimos leyendo antes. Es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es para todos los que creen sin distinción. Es una oferta universal. ¿Por qué? Porque la necesidad es universal. Todos pecamos, aunque Dios le había dado la ley a los judíos. El evangelio es, Jesús dijo, vayan y prediquen a toda criatura. ¿Por qué? Porque como vimos antes, todos estábamos condenados producto de nuestro pecado. La salvación está disponible para todos los hombres sin distinción de etnias. Esto no es que resulta que todos se pueden salvar poniéndolo en nuestro caso, menos los mapuches. Eso no es lo que dice la Biblia, es que está disponible para todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres pecaron. Y eso fue siempre el objetivo de Dios. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 12, cuando Dios promete a Abraham, dice al final, en ti, en tu simiente, en tu descendencia,
bendeciré a todas las familias de la tierra. ¿Sabe cómo era eso? En Jesús. Es en Jesús, en la descendencia de Abraham, Jesús que por la sangre, que por la carne era judío, Dios iba a bendecir por medio de un descendiente de Abraham a todas las familias de la tierra. Ahí entra usted, entro yo. Esta justicia es por gracia, versículo 24, todos somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa justificar? Es una palabra, aquí Pablo empieza a mencionar algunas palabras que nosotros no ocupamos en el día a día. Yo no le digo a la Bridget, oye, me justificaste delante de mi mamá. No, o sea, no tenemos esas conversaciones. La palabra justificar es lo opuesto a ser condenados, es un término legal, es ser declarado justo. De esta manera, Dios declara a los creyentes pecadores justos en Cristo. Eso es lo que significa justificar. ¿Basado en nuestra propia justicia? No, basado en la obra terminada de Jesús en la cruz. La justificación es un acto, no es un proceso. La justificación es un término legal cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través del sacrificio de Jesús y nos ve, nos declara justos, nos ve como justos. Pero no es por nuestra justicia, como dijimos, sino que es por la obra de Jesús. Este hecho, en el cual nosotros reconocemos nuestra pecaminosidad, nuestra bancarrota moral, y venimos a los pies de Cristo y nos declaramos justos por la obra de Cristo, no se compra, es gratis, es un regalo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Así que vemos otros atributos de Dios en esto, como la misericordia, y que Él es lleno de gracia. La misericordia es no dar lo que sí merecíamos. ¿Qué merecía usted si Dios hubiera sido justo? ¿Qué es lo que merecía yo? Que nos fuéramos al infierno. Sin adornos. Eso es lo que usted merecía por sus obras, eso es lo que yo merecía por mis obras. Pero Dios tuvo misericordia. La gracia es dar lo que no nos corresponde. Y Dios en su gracia nos dio lo que no merecíamos. Ser declarados justos, aunque no habíamos vivido ningún día como justos. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Esta justicia proviene de la buena disposición de Dios. No es por un mérito personal, sino que es un regalo, es gratis para nosotros. Pero que fuera gratis para nosotros no significa que no tiene un costo, que no tuvo un costo. Piense, por ejemplo, en el tema del bono de clase media o un retiro de la AFP. El hecho de que usted reciba esa plata no es que apareció mágicamente. De algún lado sale, genera algún costo. Nuestra salvación tenía un alto costo. Para nosotros es gratis, pero no fue gratis para Jesús. Leo desde el final del versículo 24. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, quizás su Biblia dice expiación, por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia. La salvación, como dije antes, es gratis para nosotros. ¿Qué significa eso? Que usted no viene a vida abundante, usted no paga el diezmo para ser salvo, usted no va y paga para que alguien le perdone su pecado. ¿Por qué? Porque la salvación es gratis, pero tuvo un alto costo. ¿Qué significa eso? Que Dios no rebajó las demandas. Dios no dijo, ya, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Vamos igual como en un momento a toda la gente que estaba en DICOM se le borró y se le perdonó, ya, borrón y cuenta nueva, ya, vamos a hacer lo mismo con los pecados. Voy a hacer como que no vi. Eso no es lo que está haciendo Dios. Dios no rebajó las demandas ni suavizó las consecuencias del pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios castigó nuestro pecado como merecía en la persona de Jesús. Y aquí Pablo usa 3 palabras para explicar el precio que tuvo nuestra salvación: redención, propiciación y sangre. Redención es una palabra que se utilizaba en el mercado de los esclavos. La idea básica era obtener la libertad de alguien mediante el pago de un rescate. Así que
podríamos parafrasear el versículo 24 diciendo que todos somos declarados justos gratuitamente, habiendo recibido esta justicia inmerecida, rescate que pagó Jesús por nosotros. ¿Rescate de qué? Del pecado. Recuerde que Jesús dijo en Juan 8:34, cuando estaba discutiendo con los judíos que decían que ellos jamás habían sido esclavos, que ellos eran descendientes de Abraham y que siempre habían sido libres. Jesús le dice que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Jesús nos redimió, pagó el precio de nuestro rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado. En primera de Corintios capítulo 6, Pablo dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados, han sido redimidos por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos redimidos por Cristo. La otra palabra rara quizás que usa aquí es propiciación o expiación, si que tiene la NBI. La propiciación significa satisfacer la ira de Dios, satisfacer las justas demandas de su santidad. Sin esta reconciliación, los seres humanos estaríamos condenados al justo juicio de Dios que debíamos recibir producto de nuestro pecado. Y es el justo juicio que recibirán aquellos que no pongan su confianza en el Señor Jesús. Mucha gente tiene conflictos con la ira de Dios, pero como leímos antes en Efesios 2, dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Mucha gente, como decía, tiene conflicto con esta idea de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que esto es como una pataleta de Dios o que hay que casi caminar como con cuidado, porque si Dios se enoja como que va a mandar otro diluvio, que es un Dios malhumorado, pero la ira de Dios es una indignidad correcta. Conversaba con la Bridget en la mañana, yo le decía, vuelvo a este caso de Tomás Bravo. Cuando pasó esta situación de este chico que desapareció, nosotros estábamos en la casa con Felipe y Lamán. Entonces estábamos ahí compartiendo con la Emita y pensábamos, imagínate se pierde la Emma. O sea, como si es que se pierde y ocurriera algo así, ¿no se enojaría usted? ¿No se molestaría? Porque si es que vemos un acto de injusticia y no amamos, no nos podemos indignar. Si usted dice que ama a alguien y no se indigna cuando algo malo ocurre, eso es indiferencia, eso no es amor. Si es que algo le pasa, un acto de injusticia a una persona que usted ama, usted se va a indignar. Esa es una reacción natural. Imagínese la reacción de Dios al ver cómo el pecado destruye al ser humano que Él creó a su propia imagen. Es una indignidad correcta. La ira de Dios, el aborrecimiento justo de Dios al pecado y que mueve a castigar al pecador. Dios no puede dejar el pecado sin castigo, porque eso no sería justo. Si Dios no castigara el pecado, Dios no sería justo. Y eso nos lleva al último punto de estas tres palabras que estaba revisando. Hablamos de redención, propiciación, sangre. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz y recibió toda la ira de Dios. La ira que tú merecías, la ira que yo merecía producto de mi pecado, Dios la derramó en Jesús. Mire cómo dice Isaías 53, por tiempo no podemos leer todo el pasaje, leo el versículo 5 y 6. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y lo último es, esta justicia de Dios es perfecta. Versículo 25 en adelante, de la mitad del 25 en adelante. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una representación de lo que iba a venir a Jesús. La carne, o sea, la sangre de todos esos animales no era suficiente para
perdonar el pecado, sino que era una representación de lo que iba a ocurrir. Por eso Pablo en el versículo 25 dice que en otro tiempo Dios pasó por alto los pecados. El perdón de quienes fueron salvos en el Antiguo Testamento no fue por los sacrificios, ese fue perdón a crédito. Jesús vino y en la cruz pagó la cuenta que estaba pendiente, adeudada. Dios en su paciencia esperó que Jesús pagara la cruz. Y el versículo 26, para demostrar en este tiempo, ahora que tenemos la revelación de Jesús, ahora que ha venido Cristo, que Dios es justo y es el que justifica. Así que, en resumen, ¿cómo es esta justicia de Dios revelada en el Evangelio? Esta justicia es aparte de la ley. Esta justicia es a través de la fe en Cristo Jesús y solamente en Cristo. Esta justicia es para todos los que creen. Esta justicia es por gracia. Esta justicia es a un alto costo que tú no pagaste ni que yo pagué, sino que Dios lo pagó. Él fue el juez y Él fue el que justificó. Y esta justicia es perfecta. Ahora, después de todo lo que estudiamos, después de haber desmenuzado este pasaje, lea conmigo una vez más este pasaje. Dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, como expiación, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El problema de cómo un Dios santo, justo, puede perdonar a pecadores y seguir siendo santo, seguir siendo justo, se encuentra en el Evangelio, por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Es en Jesús y solamente en Jesús. Así que, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Dios es justo, pero el ser humano no. Y es culpable delante de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo relacionarse con pecadores como nosotros y seguir siendo justo? Solamente en el Evangelio. Y podemos ser justificados, declarados justos, solamente por la fe en Jesús. Cantamos hoy una canción de la IBI llamada Glorioso Intercambio y no era al azar. Y quiero que la volvamos a cantar una vez más. Yo sé que estamos avanzados, así que quizás estaba pensando si que vamos a almorzar pollo o no. Pero quiero que tomemos un momento, volvamos a escuchar esta canción y meditemos lo que significa. Lo que significa que Dios justo castigó a su Hijo, que también era justo, para que nosotros injustos recibiéramos la justicia en Él. Meditemos un poquitito en qué significa esto. A veces pensamos que el Evangelio es solamente para los que están fuera de la iglesia, pero recuerda que esta carta que Pablo escribió fue para una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita volver a escuchar el Evangelio. Necesitamos estar llenos de este mensaje. ¿Quieres saber cuán justo es Dios? Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ese fue el costo que tuvo tu salvación. ¿Quieres saber cuán justo es Dios? Miremos la cruz. ¿Cómo puede ser quien bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir?
por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida y obediencia al Padre, lo que Él tocó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Declarado justo soy. Que, como dijimos, ninguno de nosotros entraba en el corte de Dios, y fue solamente por la misericordia de Dios, por su amor, que Él nos hizo justos en su Hijo Jesús. Si es que usted es cristiano, ah, yo quiero invitarlo a que se examine. ¿Está realmente puesta toda su confianza en Cristo o está puesto en Cristo y? ah, si es que está puesto en Cristo y en sus obras, en sus propias obras, no es suficiente. Ah, nuestra confianza tiene que estar completamente en Jesús para nuestra salvación. Ah, si es que hay algo más, tiene que examinar su corazón, porque la fe, la salvación es solamente en Jesús. Y si es que usted quizás nunca ha tomado
el paso de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, no espere más. Este es el momento, esta es la mañana. Si es que está viendo esto después en el video, este es el momento. No tiene que esperar para ser salvo. No tiene que arreglar su vida moral, no es que tiene que dejar un pecado para venir a Cristo. Venga ahora. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, permítame guiarlo en oración en este tiempo para que podamos cerrar. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña, nos desafía, a veces nos incomoda, Señor, pero nos muestra quién tú eres. Gracias, Señor, porque aprendemos por medio de ella, Señor, que tú no eres injusto, Señor, sino los injustos somos nosotros. Tú eres un Dios justo, recto, perfecto, sin manchas, Señor. Y tu justicia era tanta y tu amor, Señor, que enviaste a tu Hijo, Señor, para que se pagara el costo que tenía que pagarse por el pecado, pero aún así poder relacionarte con nosotros. Gracias, Señor, porque la cruz muestra tu amor, tu justicia, tu santidad, muestra quién eres. También cuán apartados estábamos e incapacitados de salvarnos por nosotros mismos. Si es que alguno de nosotros, Señor, no ha depositado toda su confianza en ti, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, que sirve para enseñar, pero también sirve para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. Vuelve a encarrilarnos, Señor, en el lugar donde tenemos que estar. Que nuestros ojos estén puestos en ti solamente. Porque solo tú tienes poder para salvar. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, porque siendo un Dios justo no nos diste lo que justamente nosotros merecíamos por nuestro pecado, sino en tu amor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, nos aceptaste, Señor. Y no solamente eso, no solamente nos perdonaste, Señor, sino que en Cristo, Señor, nos adoptaste y nos diste en Cristo todas las cosas. Gracias por una salvación que tuvo un costo tan alto, Señor. Gracias por tu amor y por quien eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno